Bueno, muy buenas noches para todos. Qué rico volvernos a encontrar en esta asignatura de Biología para Ingenieros. Hoy la clase es apasionante. Hoy vamos a hablar sobre los virus. ¿Sí? Es esa transición en lo inorgánico al paso inicial de lo que es la vida, aunque los virus son seres que no tienen vida y ahora lo vamos a ver por qué. Son bien interesantes e importantes dentro del ejercicio de nuestra asignatura. Mejor, que fueron los de la diversidad de vida en virtud, pues obviamente, contribuyeron a modificar los genomas tienen con respecto a los virus. Entonces, bienvenidos. Voy a compartir pantalla y vamos a arrancar la presentación del día de hoy. Al finalizar la presentación, voy a abrir una segunda presentación porque vamos a trabajar todo lo que es el COVID para que ustedes tengan una visión mucho más clara y precisa de ellos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, señor. Ok. Bueno, ayúdenme cuando pregunte como lo está haciendo su compañera para saber que estamos conectados y que no he perdido, no se ha caído el internet y haya quedado hablando solo. Bueno, entonces ya lo decía, los virus juegan un papel fundamental dentro de lo que es el proceso de la creación de la vida y de alguna forma hoy recobra un interés mucho más significativo de mayor dimensión en virtud a que sin darnos cuenta un virus nos tiene a nosotros arrinconados contra la pared, nos tiene en una pandemia que nos ha llevado a aislarnos casi 6 meses de la vida cotidiana que nosotros llevamos. Entonces yo creo que por esa simple razón esta clase nos debe interesar muchísimo el aprender de ella. Miren esta imagen. Para muchos, ¿qué opinan de esta imagen? Me parece un insecto, pero es más como un organismo, un microorganismo. Sí. ¿A qué otra cosa se le parece? Uno ve por allá al lado, parece como si fueran estrellas, parece como si fuera una nave espacial que estuviera alunizando o generando el tema. No, es un virus complejo. ¿Sí? Puede ser parecido a lo que es el virus del SIDA, que tiene ya un nivel evolucionado de ellos. Esta es una toma de un microscopio electrónico de alta resolución, donde evidencia claramente cómo es la estructura de virus complejos y ya empieza uno a tenerlo. Lo que primero evidencia uno de ello es saber que este ser no tiene vida, ¿sí? Y eso, ahí viene la primera pregunta, ¿cómo así que un ser como este no tiene vida? Aquí yo coloqué al finalizar, en la parte de abajo de la fotografía, en la frontera de la vida, o sea que está como en el límite. Hoy existen muchos estudios al respecto de lo que los virus en términos reales son como seres. Obviamente ahorita vamos a ver que las características típicas de los seres vivos no las cumplen los virus, por esto se les dice que no son seres vivos, pero hay muchos científicos que hoy están estudiando para tratar de evidenciar que los virus pueden tener vida, así no tengan las características que la mayoría de seres vivos o que todos los seres vivos tenemos. ¿Los virus son seres vivos o no? Es una de las preguntas que permanentemente nosotros lo estamos haciendo y que es la pregunta de nuestro foro. Entonces, los virus no son seres vivos porque hay 3 elementos que prácticamente no cumplen dentro de lo que son las características nuestras. La primera, no se nutren, o sea, no necesitan alimentarse para existir, existen sin necesidad de alimentarse. No son capaces de reproducirse, o sea, no se reproducen. Recordemos que la reproducción es de 2 tipos en los seres vivos, asexual y sexual. ¿Aló? 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 Sí, Pero, profe, sí. acá. Es que escuché ahí como que como si se hubiese ido la onda. Te estaba diciendo No, que profe. No, profe, está la, bien.
la reproducción es de dos tipos, asexual y sexual. Asexual, cuando no necesita unirse con otro para poderlo dar, lo que hacen las células normalmente, ya los organismos vivos, que se reproducen internamente sin una mezcla. Y la asexual, cuando realmente se requiere una mezcla de dos genomas, generalmente la mitad lo aporta un ser y la otra mitad el otro, y conforman la unidad del nuevo ser. Los virus no tienen ninguna de esas dos reproducciones, ni asexual ni sexual, y no se relacionan, o sea, son individuos solos, no generan comunidades, no generan asociaciones. Un virus puede estar solo cientos de años. Es más, se cree que, por ejemplo, en lo que son los polos, tanto en la Ártica como en la Antártida, se creen que debajo de toda esa gran cantidad de hielo que existe, existen cientos de miles de millones de virus que desconocemos y que pueden ocasionar con mucha facilidad enfermedades o situaciones que nunca nos imaginaremos. Entonces, un poco el calentamiento global puede poner al descubierto eso, y esto es lo que muchos científicos han planteado, que por ejemplo en lo que era la antigua Unión Soviética, todo lo que es esa zona polar, que es donde se encuentra la mayor cantidad de gas en el mundo, pues obviamente alberga cientos de miles de millones de virus, y que al quedar al descubierto podrían generar fácilmente muchas, pero muchas enfermedades, y esto es uno de los riesgos que tiene el calentamiento global. Los virus, una forma de clasificación de ellos es de acuerdo a la molécula de ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. En otras palabras, de acuerdo al ácido nucleico que corresponda. Entonces, generalmente los virus ADN o ácido desoxirribonucleico que tenga como genoma son los más complejos. Los más sencillos son los virus ácido ribonucleico o ARN, como en el caso del coronavirus o el COVID-19 o el SARS-2, que todos hemos oído hablar de él. Entonces, son virus muy simples, y esto conlleva que con mucha facilidad se puedan tener mutaciones, o sea, pueden modificarse, y esa modificación hace que en muchos de los casos, pues, las variaciones que se dan, pues, puedan generar, digamos, mayor riesgo para la salud o la vida de las personas. Son seres simples, pequeños, son diminutos, o sea, ustedes se pueden imaginar una bacteria, algo que no la vemos, algo que no la sentimos, y los virus son cientos de veces más pequeños que las bacterias, o sea que esto evidencia el tamaño de ellos, prácticamente es imperceptible. Son una molécula de ácido nucleico envueltas en una cubierta proteínica. Generalmente esa coraza o esa envoltura que nosotros vimos son células acelulares, o sea, no tienen organelos ni estructura celular. Son parásitos intracelulares obligados, o sea que en términos prácticos, para que ellos se puedan replicar, que es muy diferente a reproducir, una réplica es algo igual, ¿sí? Que se utiliza una materia y saca algo igual. Una reproducción es algo, digamos, que viene de su mismo componente. Entonces, lo que los virus hacen es replicarse, y para poderse replicar necesitan siempre una célula como elemento, y los virus son los parásitos. Las células como hospedera y los virus son parásitos. Son trocitos de herencia buscando un cromosoma. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque lo que uno ve es que la molécula de ácido nucleico, llámese ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, son muy pequeñas comparadas con los genomas, por ejemplo, nuestros, o los genomas de cualquier ser vivo, que son muy grandes y tienen mucha cantidad. Estos son fragmentos que en muchos de los casos se pueden involucrar dentro de esas características, y eso lo vamos a ver ahorita dentro del ciclo que tienen los virus, que van a evidenciar cómo se incorporan a cada uno de los genomas de los seres vivos, generando modificaciones, muchas de ellas estructurales en los seres vivos. Ya lo decíamos, son parásitos intracelulares obligados, y a partir de allí, pues obviamente ellos cumplen con toda la función de, digamos, hacer réplicas. Para ello necesitan una célula que tiene que ser hospedera de ellos.
Cuando están libres en el aire y no están dentro de la célula hospedera, se le conoce como virión o virón, ¿sí? No, digamos, se conforman y se vuelven virus cuando infectan una célula o entran a parasitar una célula, entonces ahí ya se convierten en virus y ahí es donde cobran el riesgo. Mientras que no estén, digamos, en una célula hospedera, pues prácticamente no generan ningún daño y allí se conocen como virión o virón. ¿De acuerdo? Hasta Sí, ahí está. profe. Ok. Sí, señor. Veamos la estructura. Entonces vemos que hay una estructura simple. Aquí la podemos ver en la fotografía del microscopio electrónico, que vemos como si fuera un coronavirus. Entonces como una corona y al interior algo que está. Aquí ya está ahí un esquema donde hay un ácido nucleico, llámese ácido desoxirribonucleico o ribonucleico, y una cubierta, llamémosla proteínica. O sea, es una proteína que le permite el aislamiento y permite que se pueda mantener. Esta cubierta ha tenido evoluciones y es lo que anteriormente decía, que digamos la evolución de esas cubiertas es lo que ha conllevado a que en la práctica pueda, digamos, evidenciar como estructuras mucho más complejas, como lo vamos a ver, porque en los virus hay cientos de miles que se han venido estudiando, ya se encuentran sus características, sus formas, la transcripción del genoma para poder sacar, digamos, vacunas o sustancias que contrarresten su peligro. Entonces, es importante dentro del estudio de la virología, que así se llama, ver lo que es la estructura y para todos, de alguna forma, están constituidas básicamente, y coloco esa palabra y la subrayo, básicamente por un ácido nucleico, llámese desoxirribonucleico o ribonucleico, y una cubierta proteína. Pero ya en virus un poco más complejos pueden tener, digamos, más componentes. Entonces, tener un genoma constituido por el ácido nucleico correspondiente, tiene una cápside que es proteínica, pero en este caso tiene dos elementos más. Una enzima, que es la que ayuda en términos prácticos a romper las moléculas del genoma de la célula hospedera para formar réplicas de esa molécula de ADN y una envoltura membranosa que se adquiere cuando se rompe la célula para liberar los virus. Entonces, tanto la enzima como la envoltura membranosa son sustancias que se encuentran en la célula hospedante o la célula que sirve como hospedadora de ese virus. Entonces, generalmente lo que hace es inyectar el genoma, dejar la cápsula afuera de la célula hospedera y a través de las enzimas, pues obviamente generan una réplica y esa réplica conforma la estructura nuevamente de esos virus y al romperse, pues obviamente parte de la envoltura de esa membrana de esa célula hospedante la adquiere también el virus. Aquí está la conformación de los dos tipos de ácidos nucleicos, ya lo vimos en la clase pasada cuando hablamos de lo que eran las biomoléculas. Vimos la molécula de ácido desoxirribonucleico y la molécula de ácido ribonucleico. Están constituidos por un azúcar que es de diferente tipo y eso es lo que le da el nombre, desoxirribosa o ribosa, unas bases nitrogenadas que presentan dentro de las bases una diferencia entre la timina, que es la que tiene la molécula de ADN, y el uracilo, que es la que tiene la molécula de ARN. Las demás son comunes, adenina, guanina y citosina. Y aquí está la estructura que ustedes ven, ¿sí? De cada una de ellas, aquí la diferenciación de ellas, ven ustedes la timina, mientras que aquí está el uracilo. Entonces, importante tener una visión un poco clara de lo que es esa molécula, esa biomolécula de ácidos nucleicos, que es lo que nos va a permitir evidenciar el comienzo o la construcción o los peldaños o la escalera que va a conllevar a lo que es la vida. Pues aquí vemos el genoma, que puede ser un genoma de ADN o ácido ribonucleico, y pues obviamente cuando entran a la célula, en muchos de los casos, ¿sí? Esas enzimas que la célula tiene, que para el caso que vamos a tratar es la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, es la que me va a permitir que se conforme virus más complejos. Pueden partir de ácidos ribonucleicos y conformar
ácidos desoxirribonucleicos. En primera instancia, esta enzima lo que hace es replicar la molécula de ARN, tener un duplicado, y en muchos de los casos se encuentran las bases nitrogenadas que van a contribuir a que se conforme la molécula de ADN y se pueda incorporar al genoma de la célula viva, y esos procesos que se incorporan allí, pues obviamente modifican las características de los genomas de las células vivas. Entonces, esa es una forma del ciclo, o sea, incorporarse al genoma de las células vivas y no destruirla, y en otros casos es romper la molécula del genoma de la célula viva, replicar su molécula de ácido nucleico y romper la célula para liberar esos virus. Entonces son las dos ciclos como los vamos a ver más adelante. Aquí lo vemos, digamos, lo que hace la enzima retrotranscriptasa, que lo que hace es generar un proceso de poder construir, permitir la construcción de un elemento similar al cual, la molécula de ARN, en este caso del virón o vírico, que en términos prácticos va a permitir conformar una doble hélice que se incorpora, en este caso, a la molécula o al genoma de la célula viva. Mírenlo acá, aquí vemos cómo se incorporó, ¿sí? Y empezó a ser parte de la codificación genética. En muchos de los casos uno puede buscarlo en internet como la molécula o digamos los genes o las características, los genes basura que tiene nuestro genoma. Y en términos prácticos evidencian que son sustancias que se han ido incorporando a la molécula de ADN de nuestros cromosomas, pero que obviamente se desconocen cuál es la función que se tienen. Y se desconocen es ¿por qué? Porque en muchos de los casos no tienen bases nitrogenadas, no tienen elementos que conforman una verdadera molécula de ADN, pero que ha permitido elongar y separar la comunicación entre algunas partes, y esto ha conllevado a que haya modificaciones en características morfológicas o fisiológicas de los seres vivos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, importante entender que las enzimas, como lo vimos, son biomoléculas orgánicas que tienen generalmente los seres vivos y que sirven obviamente para generar ruptura de las sustancias al interior de las células para poder conformar otras. En el caso de los virus, lo que hacen es poder generar réplicas de la molécula de ADN de los virus para poder generar modificaciones de ellos. En otros casos, como lo vimos, forman réplicas similares, pero en lugar de formar un virus, lo que hacen es incorporarse a la molécula de ADN o generar variaciones de virus de ADN a virus de ADN, generando una modificación y una evolución sustancial de lo que podría denominarse un virus más complejo. Un ejemplo de eso fue lo que les mostré ahorita cuando vimos la primera fotografía, que es un rotavirus, que es un virus, que es el virus del SIDA, ¿sí? Que en términos prácticos es un virus altamente complejo, como muchos otros que ahorita posteriormente de pronto en esquema se los voy a mostrar. Vemos aquí la estructura de la cápside, o sea, la sustancia proteínica. Encontramos diferentes formas, diferentes como lo van a ver ahorita. Aquí traje tres formas de cápsida, lo que son la icosaédrica, o sea, una figura geométrica de diferentes caras que permite generar, digamos, este elemento como una estructura. Dentro de él va el genoma. Ya vimos la compleja, donde hay como unas especies de fibras o patas, hay como un cuello o una cola y una cabeza, y dentro de esa cabeza está el genoma, que lo que hacen en muchos de los casos es inyectarlo para que se pueda replicar. Y otras es esta helicoidal, que es como un cilindro donde está la cubierta de la cápside, y dentro al interior, formando como una especie de espiral, está lo que es el genoma. Entonces, ahí vemos tres de muchas formas que pueden tener los distintos virus, porque pues obviamente ya lo dije, virus hay cientos de miles de millones dispuestos en el planeta. La mayoría son inofensivos, la minoría son bastante ofensivos y son bastante peligrosos, como lo estamos evidenciando con el SARS-2 o el COVID-19. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Aquí vemos la estructura inicial.
vemos la fotografía, digamos, del microscopio electrónico, donde vemos la cabeza y la cola conformada por estas fibras que sirven de ancla, este cuello, o llamémoslo, sí, un cuello que le permite obviamente que la molécula del genoma o molécula de ácido desoxirribonucleico pueda inyectarse a la célula hospedante para que se pueda replicar. Este es, digamos, la fotografía que evidencia lo que vimos al comienzo en esa primera fotografía, mucho más con mayor resolución. Estas fueron las primeras fotografías de microscopio electrónico que se observaron, donde se muestran claramente cómo los virus se convierten en unos parásitos. En este caso lo vemos sobre una bacteria, y a eso es lo que se denomina bacteriófago, en virtud a que utiliza la bacteria como una célula hospedera. Las envolturas membranosas que se dan en muchos de los casos están, ya lo dije, tan pronto se rompe la célula hospedera, las partículas de la membrana se adhieren a la cápside y tienen una membrana que les permite, en términos reales, poder infectar a las células cercanas de manera mucho más fácil. Y esto pues hace que en términos prácticos las enfermedades se propaguen muy rápidamente. Un ejemplo de ello es la gripa, la hepatitis, el SIDA, son formas digamos, de evidenciar esa envoltura membranosa que pues obviamente se va adquiriendo a medida de que se van infectando diferentes células. Hay algunos virus que pues obviamente al introducirse a la célula hospedera, pues obviamente queda descubierto absolutamente toda, porque su cápside se pierde y lo que entra es la molécula de ADN, que es la que se va a replicar. Entonces, digamos, importante tener eso. Hay dos ciclos que son fundamentales y ahí es donde juega un papel esencial, que los entendamos claramente, porque ahí es lo que muchos científicos han planteado, que en los ciclos de los virus es donde está el comienzo de lo que es la posible vida y la variación de la diversidad de las especies de los seres vivos. Entonces, hay dos ciclos: el ciclo lítico, que es el de ruptura, o sea, lo que hace es infectar una célula y utilizarla como, llamémosla, una célula hospedante, y el virus se replica y rompe la célula, que es lo que está, por ejemplo, en el SARS-2 o COVID-19. Rompe e infecta los alvéolos pulmonares cercanos. Entonces eso es lo que empieza a generar un bloqueo en todo lo que es el proceso de respiración. El otro ciclo es el ciclo lisogénico, que no rompe las células, sino por el contrario, el genoma del virus se incorpora al genoma de la célula viva y empieza a ser parte de ello. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es como si tuviéramos que la célula viva tuviera la codificación, o el genoma fuera SOL, que significa sol, ¿sí? Ese es el genoma de esa célula, y el virus su codificación es A. Entonces, al unirse ya no es sol, sino es sola. Entonces, modificó el genoma de la célula viva, y eso pues obviamente modifica, llámese, características físicas o características químicas, y conllevan una modificación de esa célula, y eso es lo que los científicos creen que es lo que dio origen a la diversidad y variación de las especies vivas sobre el planeta. Es importante tenerlo en cuenta dentro de eso. El ciclo, estos ciclos, por eso se coloca ahí comillas, se consideran como los ciclos en los cuales ellos se replican de manera, para muchos lo consideran como, entre comillas, ciclos vitales. Aquí lo vamos a ver esquemáticamente. Entonces vemos hacia la parte de arriba el ciclo lisogénico y hacia la parte de abajo el ciclo lítico. Entonces lo que vemos es que aquí hay una bacteria, una célula bacteriana. Vemos aquí el genoma de esa célula bacteriana, ¿sí lo ven? Llega el virus, digamos, se deposita o se ubica en la parte, en un extremo de cualquiera de ellas, inyecta, como lo ven aquí, su molécula de genoma o de ADN, ¿sí? Y aquí coge cualquiera de estos dos caminos. Generalmente se han venido estudiando que hay tipos de virus que se hacen
o sea, que buscan el ciclo lisogénico y lo que hacen es unirse a la molécula y mire lo que se forma. Forma una bacteria con una modificación del genoma original. Este es el genoma original, mire el genoma después digamos, haberse inyectado el genoma del virus, o sea, están los dos genomas integrados. Y esto es lo que empieza a generar una variación, o sea, aquí hay una especie, ya en este momento hay dos especies, esta es una y esta es otra, los dos son diferentes, aunque sea una misma bacteria. Entonces, ahí es donde empieza a hablarse de todo lo que es la variación genética que podemos tener los seres vivos y que en muchos de los casos se está planteando que los virus han jugado un papel fundamental, esencial en ese proceso de la diversidad de los seres vivos. El otro ciclo es el ciclo lítico, donde aquí ya se incorporó, tiene los dos, en lugar de unirse, lo que hace es destruir la célula, replicarse, coger la materia prima que está en la bacteria, se replica y forma nuevos virus. Miren, entonces salen muchos más. Y esto es lo que salen y van a permitir infectar nuevas bacterias que están. Recordemos que las bacterias sí son sociales, o sea, se pueden tener colonias bacterianas y esas colonias bacterianas pueden ser infectadas por esos virus y seguir reproduciéndole y servir como proceso hospedero para poder conformar y desarrollar de una forma mucho más amplia, digamos, la replicación de esos virus. ¿Hasta ahí es claro los dos ciclos? Sí, profe, sí, señor. Ok. Ciclo lítico, entonces lo que hacemos es que hay una fijación en el sentido de que aquí está la membrana de la bacteria, se fija, ¿sí? Hay una penetración, o sea, penetra lo que es la molécula de ADN o el genoma del virus. Eclipsa, ¿qué es eclipsar? Superponer, o sea, bloquea en términos prácticos el genoma de la bacteria, ¿sí? Hace un ensamblaje de sus réplicas, ¿sí? A través de la replicación y la síntesis de las proteínas para formar sus réplicas y posteriormente se hace una liberación, o sea, hay 5 fases: fijación, penetración, eclipse, ensamblaje y liberación. Dentro del eclipse lo que hace es replicar el genoma del virus y hacer una síntesis proteínica para formar la cubierta de ellos. Una vez establecido ellos y están allí, lo que se hace es ensamblarse los virus y una vez ensamblados lo que hace es romper la célula para liberarlos. ¿Hasta ahí es claro? Mírenlo ahí, Sí, señor. el esquema, fijación, penetración, eclipse, se generan la nueva síntesis tanto del genoma y de la partícula y se rompe. Ahí están las 4 fases que normalmente tienen el tema. El otro es el ciclo, bueno, ahí estamos, digamos, es una figura, se fija, inyecta, hay un eclipse, el eclipse hace permitir formar nuevos virus y se rompe. Llega el virus, inyecta su genoma, se eclipsa el genoma de las bacterias, se hace una síntesis, replicación de ellos, rompe y libera. Ahí están los 5, digamos, ciclos. En el ciclo lisogénico, lo que hacemos es, hay una integración, o sea, puede fijar, puede inyectar, y lo que hace en lugar de eclipsar es, digamos, adherirse o integrarse al genoma. Y obviamente esa nueva estructura que es considerada como provirus, lo que en términos prácticos hace es aumentar la información genética que tiene el genoma de esa célula viva, en este caso que hemos tomado como ejemplo la bacteria, y a partir de allí pues evidencia un poco la nueva conformación de lo que son ese tipo de nuevas sustancias o variación de los seres vivos. Se hablan de 2 orígenes. Dicen, uno es la teoría de que son seres inertes o sin vida, que son arcaicos, o sea, tienen cientos de miles de millones de años. Es más, muchos creen que los virus pudieron llegar en la lluvia de meteoritos, como llegó el agua. O sea, llegó una molécula de ADN o ARN y que de alguna forma se pudieron formar proteínas alrededor de ello, y esa proteína, una vez encontraba unas circunstancias que facilitaran
poderse ser patógena, pues lo que hacía era buscar un hospedero y replicar su mecanismo. Esa es una de las posibles teorías de origen. La otra es moderna, que habla que es un proceso de regresión de lo que son las células. O sea, las células, pues un ejemplo de eso es que cuando las células se vuelven viejas van perdiendo sus funciones, van perdiendo características y pues obviamente a eso se le conoce como senectud celular. Entonces, en muchos de los casos, esa regresión de las células hacen que se pierdan sustancias y que llegue al mínimo. Ese mínimo puede ser el genoma y una estructura proteínica, y se cree que pudieron surgir también de allí. Entonces, esto demuestra que cuando hay distintas formas de explicación de un origen, se plantean como teorías, o sea, no son hipótesis que aún no están comprobadas, no se sabe cómo es el origen, pero las dos posibles teorías es, una es la moderna y otra es la arcaica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Vamos a lo que ha sido el estudio de la virología. Dentro de lo que es la microbiología, hay una ciencia específica para el estudio de los virus, y a esa ciencia, que es una especialización en muchos de los casos en la medicina, se llama virología. Y es importante, ¿por qué? Porque a partir de la virología se pudo desarrollar otras ciencias. Un ejemplo es la ingeniería genética, y a partir de la ingeniería genética, la biotecnología. Hoy estamos hablando de la nanotecnología, que es ya ir a formar a través de el genoma de algunos seres vivos modificaciones sustanciales que conlleven a que los seres vivos no tengan determinadas enfermedades ya identificadas. Entonces, uno de los grandes avances que ha tenido la virología es en la medicina. Y esta, pues obviamente ha permitido, lo que acabo de decir, llegar a los extremos de eso. Hoy, por lo menos en términos prácticos, se hacen punzaciones a los líquidos amnióticos de las mujeres embarazadas para mirar las características, y con base en esas características, en muchos de los casos ya hay sustancias preparadas en laboratorio que se vuelven a inyectar al líquido amniótico para tratar de, digamos, modificar muchos de los comportamientos físicos que traen los bebés. Un ejemplo que hoy se ha venido trabajando y que es muy común son las alergias. Día a día los niños salen multialérgicos, son alérgicos prácticamente a todo. Hoy vamos a llegar el día en que los niños van a tener que estar en una burbuja, porque con todos, pues obviamente son alérgicos. Y lo que han venido estableciendo la medicina es eso, es mirando cuáles son las características de las alergias, y a partir de allí han inyectado en lo que son los líquidos amnióticos de las madres, sustancias que lo que hacen es aumentar las defensas de los niños para que cuando ellos nazcan, pues obviamente puedan, digamos, generar el proceso de defensa. Entonces, esas inyecciones sencillamente son muy parecidas a lo que hoy se conocen como vacunas, que es inyectar, digamos, fracciones del genoma de virus y bacterias para que el bebé pueda generar la inmunidad de esos virus y esas bacterias. El otro elemento que ha sido fundamental dentro del desarrollo de la virología es la industria, y en muchos de los casos la industria está asociada a la farmacología y a la biotecnología. Entonces, esto lo que ha permitido en el tema de la farmacología es poder crear medicamentos o sustancias químicas que contribuyan a defender los organismos vivos. Recordemos que nuestra medicina es curativa y se hace a través de sustancias químicas. Obviamente la virología ha contribuido mucho a esa industria. Y la otra es la bacteriología, que ha permitido en la práctica, digamos, empezar a descubrir muchos de los genomas de enfermedades causadas por los virus y por las bacterias, y a partir de allí, del estudio del genoma viral, pues han empezado a construir y a modificar el material genético o genoma de las células de muchos seres vivos, llámese animales o llámese vegetales. Al final ahí ven, por ejemplo, el virus aviar,
que ha sido uno de los virus que más ha afectado, digamos, en el campo de la economía a los productores de aves o de huevos, y lo que se hizo con ellos fue aislar el virus y poder codificarlo o hacer el genoma, la codificación del genoma y poder generar defensas contra ellos. En otro de los campos en que se ha venido trabajando y se evidencia ello, aunque no sea el más agradable, es el tema militar. Entonces, ustedes han oído hablar del antrax, que es un virus que fue creado en el laboratorio, que fue parte de lo que se conoció como la Guerra Fría, o sea, la guerra entre dos potencias, y una era esa guerra biológica a través de lo que hoy se conoce como virus, y han generado este tipo de cosas. De hecho, muchas de las especulaciones que se hablan, y resalto y coloco comillas a las especulaciones, a la palabra especulación, es que se cree que el SARS-2 o COVID-19 fue producido en un laboratorio y se cree que es para reducir la población humana, el número de pobladores humanos en el planeta, para tratar de buscar un equilibrio. De hecho, pues esas son especulaciones y pues obviamente las quiero dejar ahí al margen, pero en términos prácticos todo este tipo de cosas se comenta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Ok. Importancia, entonces ya lo decía, son agentes etiológicos de enfermedades humanas. Entonces lo que hacen etiología es el comportamiento de las enfermedades. Entonces lo que hacen en términos, digamos, claros, es estudiar los resfriados, el dengue, la hepatitis, el SIDA, la rabia, y a partir de allí tratar de aislar y mirar cómo se comportan en determinados otros seres vivos, y buscan animales para mirar cómo se crean defensas alrededor de ellos, y a partir de esas defensas se extraen, se sacan y se hace la transcripción genética y se empiezan a producir en el laboratorio, obviamente, sustancias farmacéuticas que contribuyan y disminuyan las enfermedades. Son asociados a problemas cancerígenos, o sea, se ha evidenciado que en muchos de los casos moléculas de virus han generado malformaciones genéticas. Entonces lo que se hace igualmente es tratar de buscar cómo conseguir virus que puedan contrarrestar ese tipo de elementos dados. Como agente, digamos, también en enfermedades de plantas o de animales, como el caso de la parvovirosis, la influenza aviar, la fiebre aftosa, el virus del mosaico del tabaco. Entonces, todo eso son importancias de los virus para, pues, obviamente, digamos, contrarrestar o proteger contra determinadas enfermedades en diferentes seres vivos. Como fagos bacterianos, o sea, en términos prácticos, sirven para, digamos, bloquear muchas bacterias. Entonces, lo que se hace en términos prácticos es tratar de modificar el genoma de la bacteria para que la bacteria no genere daño y se convierta en bacterias, llamémoslas buenas, o bacterias que le pueden servir al hombre. Un ejemplo de ello son ¿cómo se llaman? Las bacterias que en muchos de los casos están en el sistema digestivo y que son creadas en los laboratorios farmacéuticos, que obviamente esas bacterias pues lo que hacen es contribuir al proceso de digestivo y a sacar sustancias, llamémoslas, que el cuerpo no necesite. Son fuentes de enzima, entonces en muchos de los casos lo que hace es inyectarlos a las células hospederas para que empiecen a fabricar las enzimas transcriptasa, y a partir de ellos permitan generar modificaciones en todo lo que son los genomas de las bacterias o de las células hospederas de los virus. Sirven también como pesticidas, generando en muchos de los casos, digamos, el bloqueo a muchos de los microorganismos o insectos que generan, digamos, enfermedades o plagas en muchos cultivos. Entonces sirven como controladores también. Son agentes anticancerígenos, ya lo habíamos dicho, vectores genéticos en la producción de proteínas, y esto es lo que ha servido mucho para la ingeniería genética y para la biotecnología. Y ya lo dije anteriormente, para todo lo que son enfermedades genéticas, hoy los virólogos y los médicos que son virólogos son los que han venido trabajando en mirar cómo poder contrarrestar.
variaciones genéticas para poder controlar muchas enfermedades. Obviamente esto trae sus más y sus menos, trae sus pros y trae sus contras. Entonces, es importante también tenerlo nosotros como claro. Clasificación de los virus, entonces ya dijimos al comienzo que se pueden clasificar de acuerdo al tipo de ácido nucleico, que son los que vemos al final, son virus ADN o ARN, pero también se puede clasificar en el tipo de célula parásita que utilizan, virus animales, virus vegetales o bacteriófagos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que utilizan células animales como hospedero, células vegetales como hospedero o bacterias como hospedero. Y eso va a permitir, en muchos de los casos, trabajar con ellos para poder contrarrestar enfermedades animales, vegetales o contrarrestar las bacterias. De acuerdo a su forma, que era la cápside, helicoidal, poliédrica, compleja, etc. Y de acuerdo a su envoltura, que pueden estar cubiertos o desnudos, y en muchos de los casos los desnudos siempre nos vamos a encontrar es dentro de células hospederas. Entonces, son clasificaciones que pueden traer los virus. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok, vamos a ver figuras. Entonces, aquí lo que vemos son figuras de distintos tipos de virus. Vemos aquí en la parte superior izquierda un virus complejos de ADN, uno simple, aunque tiene una estructura, llamémosla un poco compleja, y empezamos a ver diferentes formas. Aquí encerrado en esta figura el coronavirus, que es el que nos tiene a nosotros bloqueados. Mire, hay estructuras mucho más complejas, miren acá, miren esas estructuras, ¿sí? Y si avanzamos, miren el tipo de formas que puede tener los virus. Aquí hay diferentes formas. Virus de la variola o del herpes, de la rubeola, ¿sí? Estos son los SARC, mire, estos son el que tiene ahorita confinados, rotavirus, adenovirus, el virus de la influencia, el virus del ébola, la poliomielitis, el dengue, la hepatitis C, hepatitis B, hepatitis A, parvovirus. Entonces, sí vemos que hay toda una serie de estructuras y modificaciones de lo que son los virus. ¿Se imaginaban que pudieran tener los virus esas estructuras? Ese de Leola está grandísimo. Sí, sí, sí. Entonces, sí Uy, ven sí, que qué son, miedo eso. sí, es una cuestión que uno lo sorprende cuando uno ve estos esquemas y estas figuras, uno dice, mierda, ¿cómo son esos? Y esos son seres inorgánicos que conforman eso, cómo seremos nosotros? Somos unas estructuras monstruosas y altamente complejas. Bueno, vamos a ver las actividades. Entonces, aquí vamos a jugar, digamos, las actividades que vamos a ver. El foro es ¿qué papel jugaron los virus en el origen de la vida? Entonces, es importante que lo respondamos. Aquí está el cuestionario, ¿los virus son seres vivos o no? Según el ácido nucleico, ¿cuántos tipos de virus hay? ¿Cómo se llama el virus extracelular? ¿Cómo está conformado estructuralmente un virus? ¿Cuál es el ciclo de los virus? Entonces, son 5 preguntas que nos van a ayudar a evidenciar eso. Vamos a ver el coronavirus, el origen es un documental de la National Geographic que se hizo a comienzos de este año sobre lo que fue el comienzo de la pandemia, de la epidemia en Wuhan y cómo se empezó a desarrollar eso. Entonces me pareció interesante ponérselo para que lo viéramos y evidenciáramos un poco ese contexto en el cual hoy nos encontramos. Entonces ahí está el documental Coronavirus, el origen de la National Geographic, ahí está el enlace y vamos a generar 2 tareas, elaborar un audio sobre la siguiente pregunta: ¿por qué el coronavirus COVID-19 ocasionó la pandemia en la que hoy estamos? Es importante que veamos eso. Y haga una transcripción del audio en texto y realice la edición del texto a manera de ensayo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a la segunda, nos vamos a meter a la del COVID. Entonces, es esta presentación, es una presentación de la Universidad de Oxford, ¿sí? De investigadores en medicina y en inmunoquímica que han venido desarrollando todo un estudio de el SARS-CoV-2 o COVID-19.
Entonces, aquí lo vemos, digamos, la figura o una fotografía del microscopio electrónico. Mira, aquí lo ve el microscopio electrónico del nuevo coronavirus, ¿sí? Donde se evidencia como la estructura y la figura de ellos. Hay un esquema más o menos establecido de lo que es cómo es la estructura de ese coronavirus. Aquí vemos, digamos, cómo están saliendo de una célula de un paciente las células, digamos, del coronavirus. O sea, perdón, la célula, no, el coronavirus de una célula viva. Entonces empieza a romper esa célula y a salir cientos de miles de millones de ellos. Y por eso es que invade de manera tan alarmante y rápida los alvéolos pulmonares de los pulmones. Una persona puede estar asintomática en el momento en que empezó las características de que tiene COVID y puede pasar muy rápidamente de 2, 3 días y llegar al bloqueo ya a tener problemas de disminución del oxígeno, a bloquear eso y en 2 o 3 días prácticamente la persona muere. O sea, es una progresión y un desarrollo muy rápido que pues obviamente bien vale la pena como por lo menos identificar y saber. Aquí tenemos la familia de los coronavirus. La familia de los coronavirus pueden, digamos, a nivel de género, digamos, a nivel de mamíferos, aves, pueden generalmente actuar. Por eso es que se asocia mucho que el SARS-CoV, digamos, que está dado en los mamíferos, pudieron venir, digamos, de un mamífero y en muchos de los casos plantean que pudo ser de los murciélagos. Entonces, ahí es uno de los elementos dados. Generalmente la enfermedad ataca el tracto respiratorio, gastrointestinal, sistema nervioso central, y hoy se evidencia que quizá una de las causas más importantes es la coagulación sanguínea, y en la coagulación sanguínea puede generar paros o infartos con mucha facilidad. Es importante eso. Se ha evidenciado que ya la estructura genómica está caracterizada, ya la tienen identificada, cómo es, cuál es su secuencia, y esto pues ha ayudado mucho en todo el desarrollo de lo que son las vacunas. Mira aquí vemos, este es el COVID-19 en humanos, tiene estas variaciones y modificaciones, aquí lo tenemos, pero miren lo que dice, están muy cercanos de los que están debajo y los que están encima, que son murciélagos. Entonces, por eso es que los asocian y se cree que pudo haber sido que pasó de los murciélagos a los humanos. Y lo que plantearon en primera instancia, y aún se mantiene, aunque ya les dije que hay especulaciones alrededor de ello, es que en una de las plazas de mercado de Wuhan, donde se comercializan animales vivos, y obviamente los orientales comen todo tipo de animales, parece ser que pudo haber salido, digamos, el virus y nos traspasó y nos llevó y generó una infección, o se infectó una persona y ese fue el que generó la propagación. Entonces, es una forma y es muy importante tenerlo un poco en cuenta. Aquí vemos todos estos punticos, llamémoslas, son formas muy simples de evidenciar lo que en términos prácticos se llama mutaciones. O sea, hay con mucha facilidad este tipo de virus mutan, y al generar mutaciones, pues obviamente generan variaciones. Aquí está el COVID, es este rojo, que generó variaciones, y esas variaciones son las que en muchos de los casos pues tienen que los científicos tenerlos en cuenta para que la eficiencia, eficacia y efectividad de las vacunas pues obviamente dé una respuesta a este tipo de enfermedad. Vemos ahí un poco las mutaciones que se pueden dar alrededor de ellas, y esas mutaciones pues obviamente generan diversidad en las especies de cada uno de ellos. Aquí se evidencia cómo a partir de China migró en este caso a América del Norte, y en otros casos a Europa, a África, y obviamente llegó a Sudamérica. Entonces, hubo migraciones de eso, y obviamente se pasó de ser una epidemia a una pandemia. La diferencia de una epidemia es local, la pandemia es general. Aquí tenemos la estructura del SARS-CoV-2 o COVID-19, ya lo vimos, lo vemos en la figura. Aquí está la cápside y está la molécula del genoma del virus.
es una molécula de ARN, es simple, entonces eso genera, pues obviamente que sea mucho más fácil de que generen mutaciones. Aquí ya hay, son esquemas donde muestran claramente lo que ellos hacen. Vemos esta estructura como, llamémosla como un trébol, como tres hojitas, y eso son lo que se une o se pega al alveo pulmonar. Y a partir de estos, llamémosla, elementos que se tienen, los otros virus hacen que se inyecte, ¿sí? El genoma del virus para que pueda infectar en este caso al alveolo pulmonar. Mira, aquí lo tenemos. Estos son los alveolos pulmonares, que es el receptor. Mira el virus, se incorpora allí y a partir de esto los otros virus inyectan las moléculas que van a entrar al alveolo pulmonar para romper y generar toda, digamos, en este caso, la infección que conlleva, pues obviamente, a que los alveolos pulmonares no funcionen, se genere la neumonía, y la neumonía en muchos de los casos, pues obviamente es la que ocasiona la muerte. Vemos aquí, digamos, los activadores proteínicos para la fusión de la membrana en muchos de los casos, fusión es ruptura. Entonces, lo que hacen en términos prácticos es poder permitir romper la membrana para poder inyectar, ¿sí? Que se pueda inyectar, digamos, el genoma y a partir de allí, dentro de los alveolos pulmonares, poder, digamos, replicarse. Entonces, un poco es el comportamiento de ellos. Una vez replicados, lo que vemos aquí es la estructura ya proteínica y la formación empiezan a bloquear todos los alveolos pulmonares. Mírenlos ustedes, alveolos pulmonares empiezan a bloquearse y ese bloqueo es lo que hace que prácticamente los alveolos ya no funcionen. Desde ahí la importancia, digamos, de tratar de evitar que, digamos, se empiece a generar estos procesos de neumonías o bronquitis aguda. Miren aquí ya la conformación de esas proteínas que ya se generaron y fueron bloqueando todos los alveolos pulmonares y que cada vez es un tanto más difícil. Esto fue lo que sirvió para que a partir de ellos se extrajeran a través de biopsias partículas de ellas y pudieran analizarlos y estudiarlos para hoy poder trabajar lo que son las vacunas. Entonces vemos ahí cómo se fueron extrayendo el banco para el desarrollo de vacunas. El banco es extraer a través de biopsias, llamémoslo así, pedazos de tejidos de los alveolos pulmonares y a partir de allí poder codificar el genoma del virus y a partir de ello establecer cuál es la estructura y con base en esa estructura empezar a trabajar distintos modelos o antibióticos, antielementos que pudieran contrarrestar esto. Aquí vemos lo que hace la vacuna. La vacuna en términos prácticos lo que hace es, digamos, bloquear al microorganismo, ¿sí? Inactivarlo y no permitir que obviamente se replique, generando como una especie de inmunidad de protección, de seguridad y de disminuir un poco lo que es el concepto de la inflamación, que es lo que genera un poco ese concepto de infección. Aquí lo que nos muestra es todo el proceso que se tiene que hacer para la conformación de lo que son las vacunas. Entonces, hay un descubrimiento de lo que podría ser una forma de defensa y arranca todas las fases para poder llevar a que ya la vacuna se pueda dar. Hay una primera fase, una vez se ha ya sacado la vacuna, se hace una experimentación preclínica en animales y se observa durante un determinado tiempo cómo es el comportamiento de ello. Una vez evidenciado que el comportamiento es positivo, o sea, quiere decir que hay proceso de mejoramiento de los pacientes, pasamos a una siguiente fase, que es la fase 1, donde se buscan pacientes voluntarios, generalmente menor a 100, que permitan infectar eso y mirar cómo es el comportamiento de esas vacunas, ver uno las consecuencias, digamos, digamos, las consecuencias secundarias que puede generar eso y miran reacciones, o sea, se tiene que estudiar. Una vez se vea que es positivo, pasa a una segunda fase, que es ya un número mayor de voluntarios que se le aplica la vacuna. Una vez se pasa esa a una mucho mayor, si ya la ven aquí, y a partir de eso ya se garantiza bajo todas esas réplicas que definitivamente la vacuna es abierta, entonces pasa a una
a una fase de ya poder generar la comercialización o la utilización de las vacunas. Eso conlleva grandes inversiones en billones de dólares y grandes tiempos. Por eso es que se habla de que, digamos, para que el mundo entero tenga una vacuna para el SARS-CoV-19, el SARS-2 o COVID-19, puede tardar varios años. En virtud a que en primera instancia los que van a poder tener las vacunas son las personas más adineradas, los que más tienen plata. En el caso nuestro, ayer escuchaba que ya el Ministerio de Salud compró 10 millones de vacunas, pero hay que esperar, está en el proceso de desarrollo, o sea, va a demorar un tiempo en que llegue para poder contrarrestar esto. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Aquí están los diferentes tipos de vacunas que se vienen trabajando desde diferentes laboratorios, Sanofi, Johnson Johnson, bueno, aquí están otros, Takis Biotic, bueno, aquí están Vigine, Advanced Biotechnology, bueno, y cada uno de los diferentes laboratorios que hoy vienen trabajando en la creación de la vacuna. ¿Sí? Están haciendo grandes inversiones y obviamente esas inversiones van a conllevar que de alguna forma muy rápidamente podamos tener una vacuna. Aquí están, digamos, análisis de lo que son algunas de esas vacunas, en este caso la Novavax, ¿sí? Que es una vacuna, pues obviamente contra el COVID, y aquí lo que se muestran son algunas reacciones con respecto a algunos seres vivos. Aquí ya empieza a las diferentes formas, digamos, los científicos que vienen trabajando y vienen creando elementos que nos van a ayudar para la conformación. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí, ¿Preguntas, hijos? bueno, primero que todo, ¿aló? Aló, te escucho. ¿Aló? Aló, te estoy escuchando. Gracias. Ok, gracias. No, pues primero que todo me parece súper interesante el tema, especialmente pues en este momento que en el territorio risaraldense la ocupación de camas de UCI pues está tan, digamos, tan elevado. Entonces me parece súper chévere pues poder aprender de este tema. Y pues quisiera preguntarle, profe, basado en su experiencia, en todo el conocimiento que tiene, ¿cree usted que es fácil, o bueno, no digamos fácil, sino es posible predecir más o menos cuánto tiempo estará esta pandemia entre nosotros? Obviamente, ahí hay varias variables que son importantes tenerla en cuenta. Uno, nosotros somos un país que hoy podemos decir no somos ricos, no tenemos, somos ricos en patrimonio natural, pero no económicamente, o sea, no tenemos el efectivo, el cash que genere, digamos, tener una vacuna muy rápidamente. De hecho, aquí lo que se está haciendo cuando ustedes escuchan en las noticias que hay laboratorios, que Colombia está contribuyendo para que laboratorios avancen en el consenso de la vacuna, lo que estamos haciendo es servir de conejillos de indias en esas fases. O sea, lo que hacen es aplicar las vacunas voluntariamente a personas que quieren, que lo aceptan y que se vacunan para mirar las reacciones de ellos. Esa es la colaboración que tiene Colombia. O sea, nosotros lo único que no estamos aportando ni dinero, sino estamos siendo conejillas de India para evidenciar el resultado de esas vacunas. Entonces, el primer elemento que nos muestra es que en el horizonte de tiempo, obtener una vacuna puede llevar mucho más tiempo del que quisiéramos. O sea, en la práctica, ahorita todo lo que pasó, todo el mundo ya pensó que el virus se acabó, no, el virus está allí. Lo que sucede es que la situación económica del país obligó a que se hiciera la apertura, volviera casi todo a la normalidad. Y aquí lo que tenemos que hacer es un elemento claro, es cuidarnos con elementos de bioseguridad, cuando salgamos estar uno estableciendo la mayor restricción posible a tener contactos que puedan generar, digamos, una enfermedad. Eso por un lado. El otro es que ya hay un elemento que sí es muy favorable, es que llevamos ya prácticamente 9 meses de desarrollo del virus y esos 9 meses el mundo entero ha trabajado en ello. Entonces, recordemos que cuando arrancó esto en marzo,
se hablaba de que era un problema de neumonía aguda, o sea, de que todo lo que eran las células bronquiales, los bronquiolos se bloqueaban y que la persona moría por asfixia. Aquí ya se ha descubierto en muchos de los casos es que uno puede contrarrestar la disminución de oxígeno con, oxigenadores artificiales, pero lo que hay que bloquear es, digamos, la conformación llamémosla, de trombos, porque cuando se rompe la célula, las células pulmonares son unas células muy frágiles y sueltan sangre, y eso es lo que está formando la tromboflebitis o trombos en las venas, y eso es lo que está conllevando a la muerte de muchas personas. Máxime cuando las personas tienen comorbilidades. Esas comorbilidades pues son edades avanzadas donde ya el funcionamiento de los órganos no están en su 100%, y cuando tienen otro tipo de enfermedades, llámese cardíacas, respiratorias, de diabetes, que pues obviamente hacen que el diagnóstico de un paciente sea mucho más complejo y el riesgo sea mucho mayor. Entonces es importante, digamos, tener esos puntos de vista. Por lo demás, yo diría, y esto lo digo, digamos, es mi percepción, mi apreciación, no lo puedo decir que teóricamente lo es. Lo que yo sí creería es que por lo menos el año entrante nosotros vamos a volver a la normalidad, pero nos va a tocar aprender a cuidarnos, digamos, de cómo no estar en tanto contacto físico, porque el contacto físico pueda que salgamos de esta pandemia, pero vamos a tener muchas otras más que con toda seguridad van a abrir esos escenarios nuevos de situaciones muy parecidas a la que hoy estamos viviendo. Ya muchas lo predicen, se está hablando, por ejemplo, uno escucha a Bill Gates hablando de que definitivamente el mundo entero tiene que invertir más en la investigación para afrontar las futuras pandemias y epidemias que se van a dar. Y muchas de las personas que tienen, digamos, de primera mano información, están hablando de que lo que se avecina hacia el futuro es situaciones muy parecidas. No quiero hablar apocalípticamente, porque pues en términos prácticos no me interesa, pero lo que sí quiero dejar en claro es que ha llegado una etapa en la vida en la cual nosotros tenemos que empezar a disminuir muchos de nuestros comportamientos sociales que a veces nos mantenían a nosotros activos y nos tenían como, digamos, ocupados. Hoy por hoy la tendencia va a ser mucho mayor a tener este tipo de situaciones. De hecho, la economía y la estructura de los países está empezando a dar ya con virtualidades. Mire lo que nos obligó, y el desarrollo de la virtualidad en el mundo entero progresó en estos 9 meses, por lo menos 20 o 30 años eh, rápidamente. O sea, lo que hubiese podido salir en 20 o en 30 años, ya lo tenemos hoy. Entonces, todo ese tipo de cosas son lo que conllevan. Entonces, concretando la respuesta a tu pregunta, yo soy de los que creo de que la situación que hoy estamos viviendo se va a prolongar por lo menos un par de años más. Muchas gracias, profe. ¿Qué preguntas más tienen, Profe, una preguntita, señor. Héctor? ¿Por qué los animales presentan un bajo, pues no tienen un papel muy alto en la propagación del virus? Porque, digamos, los animales, eso es como, voy a colocarte un ejemplo para que uno aprenda de una forma mucho más sencilla, Héctor. Un niño que está dentro de el basurero, dentro de un relleno sanitario o un basurero, pues obviamente lo que hace es crear defensas, ¿sí? Esas defensas lo que hacen es bloquear el mayor número de enfermedades. De hecho, por eso es que se habla que al continente africano es el que menos ha estado afectado del COVID-19. No estoy diciendo que no lo haya tenido, sí lo tiene, pero es el menos afectado en virtud a que ellos tienen un mecanismo de defensa muy alto. Eso sucede muy parecido con los animales. Los animales están expuestos a situaciones muy, llamémoslas, de mucha infección,
y esto hace que los animales tengan defensas. Entonces usted ve, por ejemplo, los animales están expuestos a todo, a frío, a calor, a cosas malas. Por eso usted ve que lo que nosotros, nuestro organismo no lo acepta, está descompuesto, los animales sí lo utilizan como alimento. Entonces, estas situaciones de defensa es lo que hace que ellos puedan tener virus y bacterias, cientos de miles y de millones en su organismo, y que nos la pueda pasar, y nosotros somos una población o unos seres vivos más vulnerables por las características fisiológicas y morfológicas que nosotros tenemos. Entonces, dando respuesta a tu pregunta, pues obviamente ellos tienen mayores defensas que nosotros. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Aló? Creo que nadie más presente. Ok. ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Súper buena, muy interesante. A mí me gustó mucho. A mí también. Muy interesante, profe. Sí, bastante. Me agrada, hijos, que les guste. Ok, me agrada mucho. Me agrada mucho que les guste. Vean el documental, es un documental de 48 minutos que les va a permitir como ver cómo fue que se organizó esto, den respuestas y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días Yo hablamos sí tengo una pregunta. señora. Es que yo una vez vi un documental que decían que este virus quizás no fue como una evolución, una transformación, sino que fue creado a partir de un laboratorio, o sea, que fue por accidente, pero que se dio, que porque para que este virus se creara necesitaba pasar muchísimos años para poder que se creara por sí solo. Sí me hago entender, es que no sé si me hago. Sí, Valentina, ¿qué es lo importante de esto? Hoy lo tenemos. El origen nunca lo vamos a saber. Puede ser un virus que lleve mucho tiempo en el planeta, puede ser una modificación el virus de la gripa, puede ser, puede venir de múltiples formas. Hay mucha especulación con respecto a eso. De hecho, ya hay libros escritos alrededor de este tema. De hecho, por ejemplo, hubo en el 2019, en octubre del 2019, los que manejan la economía del mundo, que son 8 o 9 personas, hicieron una reunión no recuerdo en qué país, creo que fue en Estados Unidos, pero no recuerdo la ciudad. Y ellos mostraron una situación similar a la que iba a vivir el planeta. Mostraron un virus que iba a infectar a unas personas, el ejemplo estaba puesto en Brasil, y mostraron todo, cómo se podía contrarrestar, etcétera, y muchos han planteado de que esa es una muestra fehaciente de que este virus fue creado en un laboratorio y que tiene, digamos, el objetivo fundamental es disminuir la población del planeta. ¿Para qué? Porque hoy 8.000 millones de personas sobre el planeta requieren 2.5 planetas como la nuestra. Entonces, lo que se plantea es que los ricos del planeta, y coloco entre comillas todo esto es especulación, nuevamente lo aclaro, no es que vayan a decir después, el profesor de biología nos dijo que esto fue así, es especulaciones y sencillamente deja dentro de lo que normalmente se habla, es que hacia futuro vayan a salir muchos más virus que pues obviamente vayan a empezar a contrarrestar el tema de la población sobre el planeta. Entonces, así como se dicen que hay virus que están empezando, o sustancias químicas que están empezando a bloquear la fertilidad de los seres humanos para que no haya reproducción, eso en algún momento también fue una especulación, se habló de que con el tiempo se iba a envejecer la población, y resulta que muchos países en el mundo tienen eso, de que hoy hay viejos y no hay jóvenes. Entonces, por eso quieren repoblarlo con jóvenes para, pues, obviamente, mantenerse. Entonces, todo esto son especulaciones, Valentina, que normalmente con estas mismas circunstancias se da. De hecho, han sacado escritos digamos, de personas que miraban el futuro de hace 600 o 700 años y evidenciaban y hablaban de esto, entonces ya sacaban en algunas palabras que decía que, mire, aquí dice corona, entonces hablaba del coronavirus, y generan toda una serie de especulaciones que pues obviamente pues uno no podría decir si es cierto o no es cierto. Todos son especulaciones y dependiendo de quién lo diga, cómo lo digan y cuándo lo digan,
puede tener algún grado de certeza o no. Eso sí, ya cada uno lo defenderá o lo tomará o lo dejará. Pero en la práctica soy de los que creo de que, digamos, hoy tenemos esto, nos toca convivir. Lo único que hay que pedirle, yo soy un hombre creyente, le pido a Dios siempre que me guarde y me proteja, nos cubra con la sangre del Señor a todos y que sigamos adelante, porque ya estamos viviendo esto, nos toca seguir adelante, hijos. Sí, profe, es Vale. cierto. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Algún otro tiene pregunta? Bueno, hijos, si no hay preguntas, Dios los guarde y nos vemos dentro de 8 días. Vamos la próxima semana, bacterias. Profe, no Gracias, tenemos profe. Feliz noche. Bueno, Muchas Gracias, profe. gracias, profe. Dios los guarde. Gracias, profe, hasta luego. Buenas noches, gracias, amén. Gracias. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao.